Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Danilo Salazar Oré, él es el presidente de la Federación Médica Peruana. Doctor Salazar, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un feliz 2022, muy amable. José, ¿qué tal? Buenos días. También feliz año, que este 2022 fundamentalmente nos traiga salud, creo que es lo más importante. En efecto, eso es lo que esperamos que mejoren las condiciones, sobre todo sanitarias en nuestro país, ¿no? Estamos, doctor Salazar, ante una inminente tercera ola. Ayer lo adelantaba el propio ministro de Salud, Hernando Ceballos, ¿no? Un conjunto de especialistas, epidemiólogos, salubristas también hablan de esa posibilidad, ¿no? ¿Estamos o no estamos preparados para enfrentar una probable tercera ola en el país, ¿no? En condiciones sanitarias, hospitales, cuerpo médico. ¿Estamos preparados o no? Eh, en estas dos olas que han pasado, creo que hemos aprendido algo. Hemos aprendido de cómo se comporta el virus, cómo debemos manejar el virus, y también debemos de poder reconocer, aplaudir, felicitar lo de la cobertura de la vacunación. Hemos pasado ya el 80% de la vacunación de la población objetivo, y eso es bueno. Entonces, eso nos hace ver que de repente la tercera ola no va a ser tan catastrófica, tan letal, a llamarlo así, en comparación con la segunda o la primera ola. Pero va a tener otras variantes. Por ejemplo, que si bien es cierto, los pacientes no pueden llegar en estados graves o la mortalidad no va a ser demasiado alta, pero van a saturar los hospitales. O sea, van a llegar pacientes con un COVID leve, con un COVID moderado, y eso va a hacer de que saturen nuestras emergencias, que saturen hospitalización, y vamos a dejar de lado a los pacientes no COVID. Es decir, en este momento tenemos pacientes no COVID que no son tratados. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis cuyo diagnóstico es bastante tardío, pacientes con cáncer que están perdiendo oportunidades de salvarse porque tardíamente los estamos eh, diagnosticando. Entonces, esta tercera ola puede ser, ojalá Dios así quiera, que no sea demasiado catastrófico por el COVID, pero sí se nos vienen las otras enfermedades no COVID. O sea, el principal problema que vamos a confrontar es la carga hospitalaria, por un lado. El otro tema, Así es. el tema del El, equipo médico, el personal médico especializado. ¿Tenemos el número suficiente frente a esta carga hospitalaria que probablemente se pueda registrar en los siguientes días? en cuanto a la cantidad de médicos especialistas, el día de ayer yo estaba conversando con algunos médicos de mi hospital y con otros hospitales aledaños aquí en Lima. Yo trabajo en el Hospital Cayetano Heredia, y teníamos que las camas UCI, por ejemplo, en el Hospital Cayetano Heredia están llenas. Ahorita están llenas ya. Las camas UCI están llenas. Sé que en el OAISA también prácticamente están llenas, y los otros hospitales debe ser más o menos parecidos, que están llenos. Pero ¿por qué se llenó las camas UCI? Se llenó porque han disminuido la cantidad de camas UCI. ¿Por qué han disminuido la cantidad de camas UCI? Porque no hay especialistas. En este momento se ha cortado lo que son las horas complementarias. Entonces, el médico especialista que cumplía con su horario de trabajo y luego se quedaba unas horas más, le pagaban como horas complementarias. Entonces, estos intensivistas, en este momento, como se ha suspendido las horas complementarias, no solamente para los intensivistas, no, para todos los médicos en general que están viendo hospitalización, entonces eso hace que faltan los recursos humanos necesarios para cubrir la cantidad de camas que hay en los hospitales. Entonces, eso, si todavía no estamos con la tercera ola en su peor momento, ya estamos llenos las unidades de cuidados intensivos, y ya está llenándose progresivamente las salas de hospitalización para pacientes COVID. Ahora, el mayor número de intensivistas está concentrado en Lima. ¿En las provincias qué pasa, doctor Salazar? Somos un promedio de 12.500 especialistas. De estos 12.500 especialistas en general, te hablo de endocrinólogos, geriatras, etcétera, etcétera, la mitad están localizados en Lima y la otra mitad en las regiones.
Si nosotros vemos ahora a las regiones con la menor cantidad de especialistas, vamos a tener, por ejemplo, Cerro de Pasco, no pasa de 50 especialistas. Madre de Dios, 35 o 40 especialistas. Huancavelica, 70 y tantos especialistas. Es ahí donde vamos a tener la mayor mortalidad porque no hay los especialistas necesarios para que puedan cubrir la demanda de los hospitales, la demanda de las unidades de cuidados intensivos. Entonces nosotros desde hace mucho tiempo hemos pedido que por favor, de una vez por todas, se dé la doble percepción. La Constitución Política del Perú dice que no debe haber doble percepción, es decir, yo no puedo trabajar simultáneamente en salud y en MINSA. Pero ¿qué sucede en estos lugares alejados? Madre de Dios, por ejemplo, vamos a poner ahí un ejemplo, que tenemos el hospital del MINSA, el hospital de salud, pero hay un solo intensivista, bueno, dos intensivistas, dos neumólogos, etcétera, pero ellos están trabajando ya sea para salud o ya sea para el MINSA, pero no puede trabajar en el otro sitio. Entonces falta especialistas en esos sitios. O sea, falta especialistas, ¿por qué? Porque todavía no se apertura lo que hace mucho tiempo nosotros solicitamos la doble percepción. Es decir, poder trabajar simultáneamente con horas diferentes, obviamente, tanto en el MINSA como en salud. Estamos dialogando con el doctor Danilo Salazar Oret, presidente de la Federación Médica Peruana. Doctor Salazar, usted acaba de indicar que se ha reducido el número de camas UCI de cuidados intensivos, ¿no? ¿Y qué hay respecto al otro equipamiento? ¿Tenemos oxígeno suficiente? ¿Tenemos logística suficiente? ¿O también adolecemos? Si nosotros vamos al oxígeno, el día de ayer escuchaba a nuestro ministro de Salud que sí, por el momento tenemos el oxígeno necesario, por el momento. Todos sabemos que en la segunda ola, en el pico de la segunda ola, no había oxígeno, ¿no? En este momento sí tenemos, pero vamos a ver qué pasa cuando ese pico sube. De repente va a faltar ahí el oxígeno correspondiente. Y aquí voy un poco a que debemos reforzar, yo creo que debemos de reforzar el primer nivel de atención. Pero para reforzar ese primer nivel de atención, debemos de mejorar la infraestructura del primer nivel de atención. En esto, hace unos 2 o 3 días atrás, por ejemplo, salió que hay un gasto de más o menos de 2.3 millones de soles en la compra de unos concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno fueron para los establecimientos del primer nivel de atención. Pero ¿qué sucede? Los establecimientos de primer nivel de atención no tienen el espacio adecuado para poder utilizarlo. Muchos de ellos no tenían la energía eléctrica necesaria para que funcione el equipo. Por lo tanto, tengo un equipo que no me sirve. Lo ha comprado el MINSA, pero no sirve el equipo. ¿Por qué? Porque el primer nivel de atención no está capacitado en este momento para manejar estos pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque hace muchísimo tiempo se ha abandonado el primer nivel de atención. Contraloría ya lo ha dicho hace poquito nada más, que por ejemplo el 13% de los establecimientos del primer nivel de atención de Lima no tienen ambulancias. Es decir, si en este momento yo voy con síntomas de COVID a un centro de salud, ese centro de salud me capta, me demuestra que tengo ahí un COVID más o menos moderado, que debo ser hospitalizado. Tienen que trasladarme entonces para un hospital, pero no tienen ambulancia. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente chapo mi taxi y con la gran posibilidad de poder contagiar al taxista, que seguro tiene mamá, papá, esposa, hijos, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque no, el 13% de los establecimientos de primer nivel de atención en Lima no tienen ambulancia. Y el 74% que sí lo tiene, no funcionan sus ambulancias. Entonces, por favor, yo pido a nuestras autoridades reforzar el primer nivel de atención. No llenarnos la boca diciendo que voy a hacer hospitales. Primero reforcemos lo que tenemos a la mano. Y ese es reforzar el primer nivel de atención. El 60% de los establecimientos del primer nivel de atención no tienen, por ejemplo, salas de observación. ¿Qué significa esto? Yo voy con un cólico intenso
a un centro de salud con un cólico intenso, el médico me ve y no sabe si es un cólico porque pues me cayó mala comida o es una apendicitis. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Me dice, ok, vamos a observarte qué pasa en las 2, 3, 4 horas. Estos establecimientos de salud, el 60% de los establecimientos de salud del primer nivel de atención no tienen sala de observación para poder ver eso. Entonces, ¿qué cosa hacen? Me sienten en una silla y en el pasadizo y eso no puede ser. Ese es un pésimo manejo que nosotros estamos dando. Por favor, a nuestras autoridades, reforcemos el primer nivel de atención y eso va a ser, hay un cerco importantísimo para nosotros atender al 80% de los pacientes que son COVID leves. Debemos atenderlo ahí en el primer nivel de atención y no saturar nuestros hospitales. Ahí está el tema. Si llegan al primer nivel con un manejo óptimo, ya no llegan a los hospitales, ¿no? Y evita la saturación, ¿no? Así es, doctor. Así es, señor Hernández. Entonces, eso está pasando. Ahora hay otra cosa importante. Somos 26 millones de asegurados en el SIS. 26 millones en el SIS en este momento. Casi siempre, en el mes de diciembre, se firma el convenio entre el MINSA y los hospitales y los GORES. Entre el MINSA, entre los hospitales y los GORES, para transferirle la plata a los hospitales y a los GORES. ¿Para qué? Para que puedan ellos utilizar en los pacientes SIS. Luego que se firma, aproximadamente 30 días se demora en transferir la plata a los hospitales y a las diferentes regiones para que ellos gasten esa plata. Le digo que hasta este momento no se han firmado los convenios entre el MINSA, o sea, entre el MINSA y los gobiernos y los hospitales y los gobiernos regionales para que transfieran la plata del SIS. La plata del SIS. Es una plata que ya está presupuestada. Esa plata tiene que ser trasladado a los hospitales para que puedan utilizarlo. Si y estamos en plena ola, está comenzando la tercera ola y los hospitales este mes no van a tener plata. Los gobiernos regionales este mes no van a tener plata. ¿Por qué? Porque hasta el momento no se firman los convenios para que puedan utilizarse en los pacientes SIS. Y por lo tanto, en los pacientes que tienen COVID en este momento. Esto en medio de una pandemia, lo que usted acaba de decir es bastante revelador, ¿no? Y si no se toma atención, muchos de nuestros compatriotas, lastimosamente, van a enfrentarse a esa situación, ¿no? Y muchos hospitales no tienen presupuesto, no tienen logística, no tienen ninguna facilidad. ¿Eso es así? Yo pido por favor, así como ha puesto mucho énfasis nuestro ministro de Salud en la vacunación, felicito eso, lo aplaudo eso, ha puesto mucho, pero ahora debe fortalecer el primer nivel de atención. Debe de una vez firmar los convenios para que el presupuesto pase a los hospitales y a los diferentes gobiernos regionales. Y también mejorar la cantidad. Lamentablemente no se puede manejar los números de los especialistas. No podemos sacar especialistas. ¿De dónde vamos a sacar? Solamente son un promedio de 600 intensivistas que en este momento están sobre la marcha, un promedio de 450 neumólogos que están sobre la marcha, ya no hay más. Entonces, tenemos nosotros que ver cómo hacemos con las horas complementarias. Tenemos que ver nosotros cómo hacer con la doble percepción. Por lo menos, mientras dura la emergencia sanitaria, se debe de permitir la doble percepción. Uno puede trabajar en dos sitios y más aún en las regiones donde adolecemos de médicos especialistas. Doctor Salazar, para culminar este diálogo, se ha abierto todo un debate, ¿no? El Ministerio de Educación recientemente, a través de una serie de disposiciones, ha indicado que las clases inician entre el 1 al 14 de marzo de modo presencial, ¿no? En zonas rurales, actividades normales, ¿no? Ciclo normal de enseñanza a las horas normales, pero en las zonas urbanas se habla de 4 horas, ¿no? ¿Es pertinente esta medida o es que se puede ampliar a 6 u 8 horas normales de clase? Pienso que no debemos calificarlos a todos por igual. Si algún colegio tiene las herramientas necesarias o su infraestructura es adecuada, esto se puede ampliar a más horas, 6 horas, 8 horas, qué sé yo. No podemos poner a rajatabla siendo 4 horas. Eso por un lado. Va entonces a depender
de los colegios. Hay colegios que tienen patios amplios, salones amplios, etcétera, pero hay colegios que son demasiado pequeños. Eso por un lado. Por otro lado, es que todos sabemos que antes de la pandemia, cuando se iniciaban las clases, veíamos por la televisión cómo colegios decían no tiene agua, no tiene luz, no tiene puerta, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es ventilación, no solamente es el espacio, sino también tiene agua para lavarse la mano, tiene desagüe para estar bien ahí. Hay que verlo también eso. Entonces va a depender de cada colegio en sí. Y ojalá en todos estos 2 años que no hubo clases presenciales, ojalá que hayan mejorado nuestros colegios. Espero que así sea, que tengan agua, que tengan luz, que tengan desagüe, porque no solamente es ventilación, también hay que lavarse la mano. Doctor Danilo Salazar Ores, presidente de la Federación Médica Peruana, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional. Hasta una próxima oportunidad. Buen día, muy amable. José, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, estaremos en otro momento. Muchísimas gracias. Con mayor gusto, doctor Salazar, muy gentil. Vamos a una pausa, regresamos con más a través de Enlace Regional, RCR, Red de Comunicación Regional.